El medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama. Adelante, Patricia. Bueno, el entrevistado es abogado, especialista en Derecho Ambiental, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, es docente y también es presidente en el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Matías de Bueno. Matías de Bueno, sí. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo con todo respeto, Matías, te voy a tutear, porque sos muy joven. Sí, por favor, más o menos. Bueno, mira, a decir verdad, nos interesó mucho una entrevista que te hicieron, que yo leí la entrevista, me pareció muy bueno, en el diario Página 12, donde vos contás sobre los incendios del Delta del Paraná, y me parece re interesante poder difundir todo esto, porque a mí me parece que se tienen que conocer estas cosas y también saber cuál es la respuesta de las autoridades locales, ¿no? Y también del gobierno, ¿no? Porque esto no solamente pasa en Rosario, en la Argentina, ¿no? Sí, claramente. Acá en el Delta del Paraná ha habido incendios incesantemente desde el año 2020. En realidad en el 2008 ya hubo un primer momento muy complejo donde Rosario, o sea, el intendente de Rosario, genera una acción, una demanda en la Corte Suprema de Justicia por los incendios que se daban en el Delta del Paraná y que repercutían principalmente incluso en las rutas y en las autopistas, generando graves accidentes. En ese momento se empezó a llevar adelante toda una negociación entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y se conformó lo que se llama el PIECAS, que es un plan de aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná, con lo cual la Corte en ese momento plantea de que se vuelve abstracta la acción, que ya se estaban desarrollando acuerdos entre las provincias. Ahí empezó a mermar el fuego. Pero después, en el 2020, en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados, claro, bien frente de Rosario, empezó a haber un nivel de incendios que realmente no tenía parangón en la historia. Y de hecho, entre el 2020 y el 2023 se incendiaron 1.200.000 hectáreas en un territorio que abarca 2.300.000 hectáreas. O sea que realmente nosotros, paralelamente a la pandemia del COVID, tuvimos una pandemia de fuego en el Delta del Paraná. Eso generó graves problemas en los ecosistemas, pero nosotros acá en Rosario y en la región tenemos un aire de muy buena calidad, incluso teniendo cordones industriales importantes, porque justamente tenemos el humedal enfrente, ese humedal que nos brinda un aire espectacular, nos limpia el agua, nos previene inundaciones, o sea, nos presta una gran cantidad de servicios ambientales, justamente porque alberga mucha biodiversidad. Y el viento generalmente viene del noreste, con lo cual permanentemente estamos recibiendo el viento desde la zona del humedal. Lo que pasa es que durante el periodo de mayor cantidad de incendios, lo que venía no era aire de buena calidad, sino que era humo principalmente, claro. Y eso generó un daño enorme en la población. Pensá que hubo días donde tuvimos hasta 17 veces mayor cantidad de contaminación en el aire de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para poder tener un aire que sea saludable, y esto derivó en una gran cantidad de procesos judiciales. Ajá. Algunos de carácter penal, otros con carácter de amparos, otros con carácter de daños y perjuicios, algunos en el fuero federal, otros en el fuero provincial. Al mismo tiempo iba activando distintos tipos de políticas por parte de los distintos gobiernos. No nos olvidemos que nosotros tenemos lo que se llama el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que en ese momento dependía del Ministerio de Ambiente de la Nación, que es quien en definitiva tenía la mayor capacidad de recursos para poder combatir incendios. Luego se regionalizan los operativos y cada provincia tiene su sistema con sus brigadistas. Claro. Desde que empezó la problemática no se sabía muy bien para dónde salir. Hoy tenemos
mucha más cantidad de brigadistas, mayores acuerdos entre las provincias, pero tenemos una baja fuerte en lo que es la política de Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Por un lado, no existe más el Ministerio de Ambiente, por otro, y pasa al Ministerio de Seguridad. Se reduce el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y además no se ejecuta en su totalidad, con lo cual estamos muy mermados en cuanto a la capacidad de reacción para combatir, por lo menos desde el punto de vista del sistema nacional. Vos sabés, Matías, que mientras vos comentás todo esto, me suena mucho esto, ¿no? El ministerio que se cierra, las partidas que se subejecutan, todo para el Estado, esto en el Estado Nacional me refiero, todo esto es un gasto, y esto pasa en todos los aspectos, ¿no? Pero finalmente terminan pasando tragedias. Creo que en este año, vos me corregirás o no, frente a Rosario, en los humedales del Paraná, hubo 30.000 hectáreas que se quemaron, ¿puede ser? ¿Está bien esa cifra? Llegamos en este año a más de 30.000 hectáreas incendiadas y vamos a terminar bastante más arriba porque nosotros desde la universidad preparamos, era casi imperceptible porque hoy hay más focos de incendio, más pequeños que se controlan rápidamente, es como que están más calculados, no se escapa, y hay otras condiciones climáticas, porque durante los años anteriores tuvimos la peor bajante del río Paraná, estaba incluso por debajo de 50 centímetros, una sequía que duró 3 años, con lo cual cualquier chispa se incendiaba 5.000, 6.000 hectáreas de humedal. Hemos tenido en simultáneo hasta 21.000 hectáreas encendidas en el delta en el mismo tiempo, es imposible de combatir. Hoy las condiciones climáticas son diferentes, pero hay material combustible. Y lo que sucede es que nosotros hicimos un análisis desde enero hasta septiembre, y en septiembre fue el mes que más se quemó, o sea, fue mayormente a principio de año, cuando terminaba, digamos, la temporada anterior, mermó un poco durante el otoño e invierno, y ahora que viene la primavera empezó a aumentar. De hecho, 13.000 de las 30.000 hectáreas se incendiaron durante septiembre. Y la perspectiva es que octubre, noviembre y diciembre esto vaya un poco más en aumento. Si vos me preguntás los grandes fracasos que nosotros tenemos, bueno, el principal es que no existe una ley de humedales a nivel nacional, nunca se pudo poner de acuerdo el Congreso, ahí primaron intereses de todo tipo. El segundo es que desde el punto de vista del Ejecutivo Nacional, además de mermar el presupuesto de las universidades nacionales, que también la universidad durante mucho tiempo hizo aportes muy sustanciales, porque acá no es que se genere un proyecto donde alguna provincia o algún privado lo paga para que los investigadores se pongan a trabajar en él, sino que la propia universidad genera información pública ambiental y la pone a disposición de las autoridades, y eso son recursos que son necesarios aportar. Y también la universidad durante la pandemia puso a disposición su centro de salud, inclusive, porque la gente no tenía forma de hacerse atender en consonancia con los incendios, no hablo por el tema del humo, y hoy también la universidad se encuentra en una situación realmente paupérrima desde el punto de vista de los recursos. Por un lado, porque los sueldos están por debajo básicamente de la línea de pobreza en la mayoría de los cargos docentes, y por otro lado, para poder gestionarlo estamos haciendo con una creatividad y una imaginación que realmente no tiene precedentes. Esto te lo puedo decir. Estamos generando una gestión de muy bajo recurso, pero con impacto importante. O sea, estamos seleccionando muy fuertemente en qué desarrollar las acciones. Y lo que la perspectiva es que va a haber más cantidad de fuego. El problema es que desde el Poder Judicial, por un lado, desde lo que es el ámbito federal, hubo solamente 2 sanciones penales, y fueron justamente a apicultores que estaban haciendo cortafuegos en su momento, pero que se les desmadró, o sea, se les escapó el fuego y incendiaron lamentablemente más de 6.000 hectáreas, o sea, no creo que sea el eje central de quienes mandaban a prender el fuego, y en que hoy nos encontramos con un tema, después de 5 años, todavía no se sabe ni por qué ni quién enciende el fuego. A eso te iba a preguntar, ¿por qué se produce mayor fracaso? Claro, porque no se puede prevenir si no sabes quién lo hace ni por qué, ¿no? Es el mayor fracaso. Por un lado, el desmantelamiento de todos los sistemas de control y la no culminación de los proyectos que preveían instalación de faros de conservación, destacamentos de brigadistas en el humedal, vehículos, drones, etcétera, como se anunciaron en su momento.
Y por otro lado, hoy no se sabe, si uno dice, no, los ganaderos, no, los dueños de los terrenos para los proyectos inmobiliarios, no, los narcos porque se quieren pelear con los gobiernos municipales, no, mirá, los cortafuegos, los vaquianos, no se sabe. ¿Quién enciende el fuego? ¿Y por qué? Claro. Y que a 5 años del inicio de estos procesos no tengamos imputados serios, ¿no? Realmente de raíz de por qué y quién enciende el fuego. No tengamos procesos donde se haya indemnizado a las personas que se dañó en su salud y en su calidad de vida por el humo que vino desde las tierras, y no tengamos ningún juicio que esté concluido, realmente yo entiendo que ahí tenemos uno de los mayores fracasos como sociedad, y radican los tres poderes. Sí, mira, Matías, en esta cuestión que vos estás diciendo, lo mismo sucede en otros lados con la cuestión de el desmonte, ¿no? Bueno. Es que claramente el desmonte, o sea, en algunos lugares se usan topadoras y en otros se utiliza el fuego. O sea, siempre, lo que sí sabemos es que detrás de todo siempre hay un cambio en el uso del suelo. El cambio en el uso del suelo lo que implica es transformar una tierra natural que presta servicios ambientales en suelo productivo de cualquier tipo de producción. Eso es casi una constante. Pero hoy no lo podemos afirmar con todas las pruebas y con certeza, porque los propios productores te dicen, si yo quemo mi campo, quemo mis alambrados, quemo mis postes, dejo sin alimentos para cuando no haya mis animales, y algo de lógica también tienen, o sea, no son todos iguales, hay un conglomerado enorme. Pensemos que el humedal es realmente grande, pero bueno, realmente no se le ha dado en la tecla a esta situación, y hoy lo peor, estar en una situación donde la información no es certera. ¿Qué se hace entonces, Matías, si no se puede prevenir, porque no sabemos si son los narcos, son los emprendedores inmobiliarios, los grandes ganaderos? ¿Cómo se sigue ahora? ¿Qué se hace ahora, no? Hay dos temas. Uno, en Victoria se llevó adelante un plan de manejo de lo que es la reserva Isla de Victoria, que son 374.000 hectáreas. Sí, le contamos a la gente que nos escucha que estamos hablando de la Universidad Nacional de Rosario, sus estudios, y Victoria queda enfrente de Rosario, hay un puente inclusive, Rosario Victoria. Enfrente. Exactamente. Sí, el puente para llegar a Victoria, pero cruzás el río y ya estás. Sí, claro. O sea, es mucho más, el puente tiene 60 kilómetros, el conducto vial, pero estamos acá a 2-3 kilómetros, que son las islas, que son la reserva Islas de Victoria. Claro. Y ahí ese plan se organizó con la participación de los pescadores, de los puesteros, de los isleños, de la universidad, de las organizaciones ambientalistas, de los productores, y se organizó un plan. Ahora obviamente hay que implementarlo. Nosotros lo que entendemos es que hay que trabajar con todos los actores que forman parte de este problema y generar un plan de acción para poder detectar quién va a encender el fuego durante los próximos 3 meses. Claro. Porque la realidad es que ya sabemos que va a haber fuego durante los próximos 3 meses y también sabemos que no se prende solo. Claro. Una pregunta, Matías. Ustedes también dicen que se afecta a la biodiversidad del río con la cuestión de los incendios, y desde alguien que en ese sentido no sé nada, ¿cómo sería, en qué se ve? Porque ustedes, por supuesto... Bueno, la universidad desarrolló estudios, claro, y obviamente el fuego no es un fueguito, el fuego levanta temperaturas muy altas, realmente importantes, y el suelo del humedal no es la tierra que nosotros conocemos del lado continental. Las islas se van constituyendo con capas y capas y capas de arena, que van conformando pequeños bosquecitos con especies que van colonizando, y se va regenerando de alguna manera, y así se van creando esos territorios que tienen una sensibilidad muy especial, que tienen una biodiversidad que es de prácticamente, o sea, un humedal es un territorio un poco más bajo que el resto del territorio, que a veces está inundado y a veces no. Entonces va a lo que es el pulso del río, que sube y que baja.
Cuando el fuego pasa, quema la tierra de una manera muy potente, elimina las plantas, elimina los árboles, y los árboles y las plantas, en definitiva, son los hogares de la fauna y de los insectos. Lo que se estudia, básicamente, es la comparación entre lugares que están quemados con lugares que no están quemados. Entonces se ve la diferencia de afectación en el suelo, la cantidad de especies dentro de lo que son de lo que es la flora, y la cantidad de especies dentro de lo que es la fauna. Y lo que se detecta cuando se empieza a recuperar, porque uno lo ve verde enseguida, o sea, al año o a los 2 años enseguida vemos todo verde de nuevo, pero cuando se empieza a recuperar no es el mismo humedal que había en un primer momento. El humedal se simplifica, empieza a haber menor cantidad de especies y especies que colonizan con mayor cantidad de voracidad, como por ejemplo en la parte de los insectos, cuando se y esto después replica hacia arriba. Hablo de los insectos porque son estudios que se hacen. Había, por ejemplo, en la parte quemada mayor cantidad de insectos, pero menor cantidad de diversidad de insectos. O sea, había mayor cantidad, pero de una especie que colonizaba y no permitía el crecimiento del resto, que era la hormiga argentina. Claro. Y lo mismo que es tremenda, con la plantas, hemos exportado a otros lugares y donde llega invade y es fuertísima. Claro, y lo mismo con las plantas, y además al estar se empezó a generar una especie de lo que le llamaron los investigadores pampeanización del humedal, donde también hay vacas, las vacas generan bosta, en esa bosta caen semillas que vienen de otros lugares, y se empieza a colonizar con especies que no son las autóctonas, sino que son foráneas. Bueno, y eso genera un perjuicio importante, y lo mismo sucede con la falta de control de los ciervos que están en el lugar, y realmente, digamos, o sea, es cuando vos introducís, o sea, eliminás lo que hay e introducís especies que no son las que corresponden. Exactamente. Bueno, la última pregunta. Dale. La Universidad de Rosario fue reconocida como referente de investigación en este tipo de cuestiones, ¿no? Vinculado a la acción climática. Y además de reconocimiento, fue seleccionada por para la vicepresidencia de investigación del Centro de Impacto Académico de las Naciones Unidas. Eso para nosotros, para los argentinos, es una belleza, pero además no solamente eso, sino que uno, por lo menos yo sé que la Universidad de Rosario, yo siempre lo admiré un poco por esta cuestión, ¿no? Contanos un poquito de eso, porque son 17 los objetivos de desarrollo sustentable y le dieron a la Universidad de Rosario el 13. El 13. Contanos un poquito de eso. Mira, nosotros tenemos mucho desarrollo institucional. Cuando nosotros asumimos la gestión, lo que creamos primero fue el Observatorio Ambiental de la universidad, que dependía del rector. Ese observatorio empezó a llevar adelante, bueno, primero vino el tema de los incendios, trabajamos fuertemente en ese tema, pero en todos los temas ambientales vamos trabajando, vamos monitoreando, y también generamos líneas de gestión, porque el rector Franco Bartolacci lo que planteaba es que no podíamos estar diciéndole a la sociedad lo que tenía que hacer si nosotros no asumíamos un compromiso de generar una transformación hacia adentro. Entonces se implementaron una gran cantidad de programas. Entre los programas tenés programas de reciclaje, donde reciclamos prácticamente todo tipo de residuos, porque lo que nosotros planteamos siempre, cuando vos mirás la basura, el 80% de lo que hay ahí no es basura, es reciclable, o sea, se transforma en recursos. Y se generaron distintas líneas, o sea, con plástico, cartón, aluminio, o sea, todo lo que se puede reciclar lo hacemos en la universidad, y no solamente hacia adentro, sino con distintas instituciones. Creamos un programa de educación para la sostenibilidad ambiental. Trabajamos hacia adentro de los cursos, como también con colegios de distintas escuelas de la ciudad de Rosario, en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y en lo que tiene que ver con la educación ambiental y climática. Tenemos programas de medición de calidad de aire, o sea, venimos generando todas las acciones. Y esto concluyó en la creación de un área específica de política ambiental,
un área, sería como una secretaría o un ministerio en otro nivel dentro de la universidad, con lo cual le dimos a ambiente, el área de política ambiental, uno de los máximos rangos institucionales en esta acción. Bueno, desde ahí estamos trabajando con las distintas facultades y escuelas, y hoy prácticamente todas las unidades académicas cuentan con referentes ambientales para seguir avanzando en el andamiaje institucional que esto tiene. En ese interín, nosotros tomamos la responsabilidad de avanzar en ser referentes del Objetivo 13, y lo que hacemos permanentemente es ir creando programas, generar acciones. Tenemos un programa que se llama Volar UNR, ahora el 24 de octubre, que es precioso, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cambio Climático. Vamos a generar una entrega de 1.000 árboles nativos, y ya vamos a estar llegando a los 8.000 árboles nativos entregados desde que nació este programa. O sea que generalmente hacemos acciones que se dan con la comunidad, avanzando en esa línea. O sea, trabajamos hacia adentro y hacia afuera, en un desarrollo institucional y en un desarrollo de programas. Matías, la verdad que hay que felicitarte a vos y a toda la gente del Observatorio y de la Universidad de Rosario en general por estas iniciativas. El hecho de que los hayan designado ustedes en ese lugar de Naciones Unidas debería ser un orgullo para los argentinos, y lamentablemente está poco difundido, así que esperemos que se pueda difundir más. Pero de todas maneras te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos estos minutos para Tiempo de Resistencia y te felicitamos una vez más por el trabajo que hacen. Gracias, Matías. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad de charlar de lo que hacemos acá en nuestra universidad. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Abrazo. Un abrazo. Bueno, seguimos adelante con Tiempo de Resistencia. Yo pensaba recién en la potencia que tienen ríos como el Paraná, ¿no? En los humedales, los deltas, que acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos una reserva ecológica que se debe a que una vez, allá por la década del 60, un señor que era presidente de Boca, Alberto J. Armando, dijo: voy a hacer la ciudad deportiva de Boca Juniors. Y empezó a pedir de las obras en construcción que necesitan tirar los escombros en algún lado. Iban cientos de camiones a tirar escombros ahí. Construyó una península saliendo de lo que hoy es la zona sur, donde está hoy la Villa Rodrigo Bueno. El barrio Rodrigo Bueno, exactamente, que también forma parte de esa península que construyó